¿Qué prefieren ver hoy? ¿Cónicas abiertas o cónicas cerradas? Para cónicas cerradas pueden ser circunferencia, elipse. Hola. Hola, ¿qué quieres ver? ¿Parábola o circunferencia, hija de Carla? Me parece que la única palabra que debe conocer es circunferencia o círculo. Claro. No, chicos, de verdad, ¿qué preferirían? Pónganlo en el chat y yo cuento. A ver. Parábola. La opción es parábola. Ahí, mamá del bebé de Carla dice que parábola. ¿Con qué empezamos? Martina dice parábola. Bueno, gana parábola, me parece, sí. Bueno. Cindy, parábola. Bueno, no se habla más. Damos circunferencia, ¿no? No, pero hagamos un recuento exhaustivo de votos. Así. Y hasta ahora son todas parábolas. Hasta ahora son todas parábolas. Sí, yo creo Ese es un boca de urna, faltan varios. Bueno, yo voy buscando el Dale, PowerPoint. parábola. Ustedes hagan el conteo, ¿sí? Dale. Bueno. La parábola. Tenemos para ofrecer la del hijo pródigo, la del pescador. La del hijo pródigo no me gusta. A mí tampoco. Julieta dice superficie en el espacio. Bueno, hoy son cónicas, Juli. Después vamos por lo otro. Vamos y ganamos. Dale. Hoy vamos a cónicas, después vemos lo otro. Te prometo que... Julieta, no sé si estuviste viendo las clases pasadas que estuvimos dando superficie, hemos hecho muchos ejercicios para que te vayas sacando dudas. Bueno, voy a presentar, al menos lo voy a intentar. Sí, Juli, lo vamos a ver. Vos no te preocupes porque te puedo asegurar que todo será visto, todo será recontra. Y tenemos 3 clases de repaso, así que ahí empieza a verse. Ahí está. Bueno, ya sé que tengo que ponerlo en pantalla completa, simplemente hay que esperar un poco. Ahí está. Esta definición tan pomposa la vamos a dejar de lado y vamos a ir directamente a lo que yo sé que les interesa. ¿Sí? Porque la definición la pueden ver, ya sé que tengo que ocultar acá porque si no vienen las críticas. Fíjense, por supuesto que los inges pueden decirme si no están de acuerdo en lo que fuere. Este punto P es un punto cualquiera de esta parábola. Cualquiera de estos puntos tiene que cumplir ciertas condiciones para pertenecer a esta parábola. Sea este punto P o cualquiera de esta parábola tienen que cumplir con una condición. Y esa condición es que esta distancia, el perro está chocho, esta distancia que hay desde P hasta el foco debe ser igual a esta distancia que hay desde P hasta una recta que se llama recta directriz y que sirve para armar la parábola. Esto desde el punto de vista geométrico. Miren que la directriz acá no coincide para nada con el sistema coordenado. No tiene nada que ver. Acá
yo tengo ubicado algo que se conoce como vértice de la parábola. Uno siempre que piensa en un vértice piensa en algo muy como esto. Puntudo, Sí, anguloso, pero agudo. no lo es. Entonces, si yo tuviese que armar la ecuación de esta parábola particular, que fíjense, tiene el eje de simetría, que sería este. ¿Por qué digo que este es el eje de simetría? Porque si yo doblo, yo tuviera esto dibujado en una hoja de papel y lo doblase exactamente por esta línea de puntos, vería que la coincidencia de esta curva con esta otra es perfecta, absolutamente perfecta. Este es el eje de simetría de esta parábola. La ecuación en este caso es y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. ¿Por qué el cuadrado se encuentra aquí, afectando a la y? Porque fíjense una cosa. A cada punto que yo tengo para x, a cada valor que yo tenga para x aquí, ¿cuántos valores de y le van a corresponder? Miren bien. Le va a corresponder 1 aquí y otro valor de y acá abajo, ¿no es cierto? Miren acá. Para cualquier valor de x que yo dé, ¿cuántos valores de y van a tener? Uno arriba y otro abajo. ¿Es así? Sí, profe. Y eso, en este caso sería menos, ¿no? Eso está representado por este cuadradito de acá. Porque si yo paso el cuadrado al otro miembro, miren lo que me dice el cuadrado. Ese cuadrado me dice que esto es igual a más menos raíz de 4p x menos h. Entonces, acá me está diciendo que para cada valor de y, que para cada valor de x, yo voy a tener dos valores de y, que van a ser un i sub 1, pongámosle, y un i sub 2, que se ve claramente. ¿Por qué? Porque yo voy a decir un i sub 2, esperen que voy a borrar acá. ¿Se va entendiendo esto? Porque esto tiende a querer aclararles la historia. Si no se las aclara, entonces estoy haciendo algo mal. Yo voy a tener un i sub 1 que va a ser igual a más menos raíz de 4p x menos h, perdón. Profes, díganme ustedes si les parece que voy encarando bien la cosa. Y otro valor i sub 2, ¿qué será? Sí, 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 ya. Borrador. Este va a tener un signo y este va a tener el otro signo. Si no, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Ah? Y este va a tener el otro signo. Entonces, acá iría el i sub 1 y acá abajo iría el i sub 2. Cuando ustedes duden de qué fórmula usar,
piensen solamente en esto. Si esta parábola fuese a eje vertical, por ejemplo esta, mírenla, y X. Acá estarían H y K. Miren qué sutilmente que traslado. Acá estaría el eje de simetría, ¿lo ven? Muy bien. En este caso, para cada valor que yo le dé ahí, ¿qué va a pasar? ¿Pueden observar ustedes lo que va a pasar y contármelo? Voy a tener paciencia y voy a esperar a que miren bien el dibujo y me digan ustedes qué creen que está pasando. Bueno, vamos a dar tiempo. Claro, Piden que repitas la pregunta. para cada valor que yo le doy a la variable y, por ejemplo, este, este valor, bueno, justo le pongo una X, yo también soy más viva que... Por ejemplo, yo le doy un valor y que le voy a poner acá. ¿Cuánto vale X para este valor? En la parábola, obviamente. ¿Tiene un solo valor? 2. Tiene dos. Y en este caso, tiene un solo valor, 2. 2. Entonces, yo sé que la ecuación, en este otro caso, cuando es a eje vertical, va a ser ¿por qué? Porque entonces, cuando yo haga el despeje, igual que hice en el caso anterior, esto me va a quedar que es más menos la raíz de que, ya estoy rejugada, pero 4p, esto es nada más que para mostrarles la lógica de la ecuación, por si se olvidan, por si no se acuerdan. ¿Se entiende esto? Y entonces, x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de todo el choclo este, que Dios quiera que me entre acá, 4p, perdónale, y menos k, más h.
Y entonces yo acá puedo ver esos dos valores que veo en el gráfico. ¿Lo ven? Acá lo visualizo y digo, sí, usé la ecuación correcta, lo hice bien. Y voy a tener un más raíz de, ¡ay Dios!, 4p y menos k más h, y otro valor que va a ser menos raíz de 4p y menos k más h. ¿Se entiende el porqué de una y el porqué de otra? Porque yo creo que el tema con esta historia es la ecuación. Cuando uso una, cuando uso otra. ¿Pueden decirme que entendieron esto o les compliqué? Y la verdad, No, sí se entiende, profe. ven que de la gráfica yo paso a la ecuación y de la ecuación puedo ir a la gráfica y tiene una lógica clarísima, que es real, que no es un invento, que verdaderamente sirve y tiene sentido. Esto es importante. No que se lo acuerden de memoria, pero sí que sepan el por qué están usando una o por qué están usando la otra, que no fue una locura mía. Bueno, tengo cosas, pero esta no es una. Esto lo vamos a dejar porque es pura teoría y vamos a ver esas ecuaciones que acabamos de ver. No vamos a resolver todo esto porque no lo vamos a hacer, es pura teoría. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto que está acá es nada más que para ver qué pasa con el parámetro P. Ya vimos y entendimos por qué acá es I menos K al cuadrado, que esto era lo que más me importaba que ustedes vieran. Fíjense, cuando es a eje de simetría horizontal, siempre es I menos K al cuadrado. Fíjense que P está colocado aquí con signo positivo, ¿sí? Bueno, pero P es un segmento dirigido, que cuando va hacia la derecha, cuando yo ya tengo numéricamente resuelto, P es mayor que 0. Entonces es de signo positivo. Cuando P, ¿por qué es esto? Porque si ustedes se fijan, siempre nosotros cuando hacemos la gráfica en el sistema coordenado, tenemos todo baja hacia la izquierda y sube hacia la derecha. En tanto que si P, digamos que acá estaría el vértice y acá estaría el foco. El foco siempre, siempre es abrazado por las ramas, siempre está contenido por las ramas. Nunca puede estar el foco en la espalda de la parábola, siempre está abrazado por las ramas de la parábola. Entonces, la dirección de P, el sentido de P, es desde el vértice hacia el foco. Ahí va la flechita. En este caso, evidentemente, aquí está el vértice y aquí está el foco. En este caso, P es menor que 0. Entonces es negativo. En este caso, el signo de P es negativo, sería este caso de aquí, porque no sé por qué en mala hora no le puse vértice acá. Se lo vamos a poner, bueno, porque era bastante obvio, pero las obviedades no son tan obvias. ¿Se entiende bien esto? Pregunto porque va el ejercicio ya. En este momento va el ejercicio. Hacemos solamente esto. En este caso,
Fíjense que acá está el vértice, acá está el foco. Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Entonces, desde el vértice al foco, el movimiento del segmento dirigido es hacia arriba. Va desde el vértice hacia el foco. Esto implica de que P es mayor que 0. Por ser mayor que 0, es positivo. El otro caso será este, donde fíjense que el sentido del segmento dirigido P, parámetro de posición, es desde el vértice hacia el foco. Aquí P es menor que 0. ¿Por qué? Porque va desde lo positivo hacia lo negativo. No importa, sé que Torres acá me va a decir, no importa dónde esté la parábola puede estar No importa dónde esté la parada. o puede estar aquí. Lo que importa es el sentido de P. En todos estos casos, P es menor que 0. No importa en qué cuadrante se encuentre la parábola, a eso me refiero, ¿sí? Idénticamente aquí. En este caso, por ejemplo, puede estar en este cuadrante o puede estar abajo en este cuadrante, puede encontrarse aquí, puede encontrarse aquí. Esto yo siempre lo asociaba y les decía con la carita feliz. Si es carita feliz, P es mayor que 0. No importa que se esté grabando. En tanto que si la carita es infeliz, P es menor que 0. ¿Estamos? Acá no se me ocurre, pero bueno, sí se me puede ocurrir esto. Una señorita que está bailando, en este caso, ya le puse la mano para el otro lado, no sé con qué categoría, crucero, a ver, espere. O un joven bailando, eso es de viejo, joven y señorita. Bueno, una chica bailando, ¿sí? Con sus manos extendidas hacia allá, quiere decir que P es mayor que 0. En tanto que si esta niña tiende las manos hacia el otro lado, está diciendo, no, ándate nomás porque no quiero saber nada. Esto es P menor que 0. O el joven también puede estar rechazando una oferta. ¿Estamos? Esto de la carita feliz y de la carita triste no se lo van a olvidar. Entonces, pueden usarlo como recordatorio. ¿Está bien? Sí, profe. Todo el mundo usa algunos elementos y está muy bien para poder manejarse. Y vamos a poner una nueva diapositiva y en esta nueva diapositiva están zonados. Porque miren, ahora ustedes y yo vamos a trabajar con distintas ecuaciones, ¿sí? O mejor dicho, vamos a armar ecuaciones a partir de gráficos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo este gráfico, el vértice va a estar ubicado en el punto. Profes, ayuda. ¿Qué ayuda? ¿Quieres el vértice o el...? Todo. Bien. Bueno, El vértice 2, 3. sí. Foco. Tiene que ser 2... No. 1, 2, sí. 1. 2, 2, 2, 1. No, no hay forma. Sí, 2, 1. Muy bien. ¿Qué pido? La ecuación. Bueno,
y la superficie que encierra la parábola por encima del eje X. Sector parabólico. Bueno, empecemos con la ecuación. ¿Qué les parece, chicos? Y después seguimos. ¿Qué tipo de eje tiene? ¿Vertical o horizontal? Ustedes acuérdense siempre de graficar. Cuando tengan datos, lo primero que tienen que hacer es graficar para tener claro en la mente la posición de cada cosa, para dónde van las ramas. Bueno, eso en el caso que se les dé la ecuación. Ahora, como está en la gráfica, ya no tienen que graficar, simplemente... No, bueno, pero a lo que voy es que es muy importante tener la gráfica presente. Sí, porque por ahí solamente se da los datos del vértice y del foco y eso les ayuda a armar el dibujo, digamos, inmediatamente y después les permite entender la ecuación, digamos. Así no estuviera la gráfica, también es importante entenderla, digamos. Ya vamos a hacer uno sin gráfica. ¿Cuánto vale P? Parámetro es del vértice al foco siempre. Negativo. Así es. ¿Sí? ¿Y cuánto vale? ¿Qué valor tendría? Si desde I3 bajo a I1. ¿Cuántas unidades recorro desde el vértice al foco? Acá dicen si podemos repetir la pregunta. Rodrigo dice -2. Bajo 2 unidades. Fíjate que estoy entre 3 y 1, va a ser 2, es positivo, pero el signo es negativo porque tiene una dirección hacia abajo. La dirección es hacia abajo. Entonces, está bien lo del -2. Las unidades que yo bajo son 2 unidades. Ahí está marcado, miren qué bien la profe le ha marcado todas las unidades, 1, 2 y 3. O sea, para llegar del vértice al foco tengo que recorrer 2 unidades. Como es en sentido negativo, lleva -2. Si esa parábola estuviera tal cual está, ubicada en otro cuadrante, en el segundo, tercero o cuarto, siempre su parámetro va a ser -2, ¿entiende? No importa cuán lejos o cerca del centro esté. El parámetro va a ser -2 porque son 2 unidades y es hacia abajo. El vértice está arriba y el foco abajo. Va en esa dirección, en dirección descendente. Por eso le ponemos negativo. Bien. ¿Cuánto vale este segmento que es P? Rodrigo dice -2. No sé si hay alguien más que pueda decir cuánto vale el segmento, el parámetro. Acá Valentina dice, el segmento vale 2. Sí, el segmento es 2. El signo que lleva es negativo porque es un segmento dirigido y va hacia abajo. Ahí está. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo todos? ¿No tienen dudas? ¿Se dan cuenta por qué vale 2 y no, perdón, -2? Porque va desde el vértice al foco siempre. Ahí está el sentido.
Dirección, vértice, foco. Sentido desde el vértice al foco. Y es la distancia entre el vértice y el foco. Es calcular una distancia, nada más. ¿Estamos, chicos? ¿Vamos, chicos? ¿Sí o no? Sí, sí, dicen que sí acá, Valentina y Rodrigo, Muy bien. Karen. Vamos a la ecuación. Silvia. ¿Cuál es la ecuación que yo voy a plantear? ¿Sería Vamos a eje vertical o eje horizontal esta parábola? A ver si alguno puede orientarnos. ¿Qué les parece? El eje de la parábola es donde se encuentra el vértice y el foco. Esa es la recta, que es el eje de la parábola. ¿Es una recta que tiene un sentido vertical o un sentido horizontal? Vertical, dice Julieta, Rodrigo. Sí, yo también coincido que sería vertical. Si el eje es vertical, ¿cómo empezaría? ¿Cuál sería el término que lleva una variable al cuadrado? ¿El que tiene X o el que tiene Y? Valentina Reynoso dice el que tiene Y. ¿Algún otro está de acuerdo con eso? Julieta dice la X. Así es. A ver, veamos atrás. Ahí está. Acuérdense bien de que cuando yo paso este cuadrado como raíz, me va a decir que hay dos valores de X para cada valor de Y. Para cada valor de Y hay dos valores de X, que fue lo que les expliqué al principio, ¿se acuerdan? O sea, para cada valor de Y va a haber dos valores de X. ¿Los ven? 2, 2, 2. Para cada valor de Y va a haber dos valores de X. Por eso es que está la X elevada al cuadrado. Para cada valor de Y, miren, acá se ve clarito, clarito, clarito. Hay dos valores de X. Es por eso, entonces, que la ecuación que corresponde a cualquier parábola eje vertical es X menos H al cuadrado igual a 4P y menos K. Bueno, ahora esta ecuación sí la terminan ustedes y la pueden pasar por el chat por cualquiera de los dos chats. Yo estoy atenta al chat del teléfono porque no veo el otro. Yo estoy viendo el otro. Podemos definir quiénes son H y K, si ustedes me dijesen si es 2, 1 o 2, 3.
¿2-1 o 2-3? Ahí Julieta Julieta dice dice 2-3. Perfecto. Entonces achica 2-3. ¿Y qué hago con eso? Vamos a hacer 800 parábolas, ¿eh? Así que X menos, 2. perfecto. Tienen que hablar, no tengan miedo si yo ni siquiera los veo. Y menos, 3. perfecto. Y acá resuelvo, ¿cómo me queda? ¿Quién puede calcular 4 por menos 2? Menos 8. Menos 8. Muy Perfecto. bien. Entonces, finalmente, la ecuación resultó ser X menos 2 al cuadrado igual a menos 8 factor de I menos 3. ¿Mm? Esa es la ecuación que corresponde únicamente a esta parábola y a ninguna otra. A ninguna otra. ¿Qué pasa si yo ahora les digo que de una parábola se conoce el vértice que es... Perdón, Cris, ¿vas a Sí, pasar a otro ejercicio? sí, perdón, si querés algo más. Que no, yo había dicho si podíamos averiguar cuánto es la superficie del Perdón, sector perdón, perdón. parabólico. ¿Eh? Perdón, Así ya sí, lo sí. terminamos. Y si queremos saber la superficie encerrada por la parábola y el eje de las X, eh, hay una, hay una fórmula que dice que la superficie encerrada en un sector parabólico es igual a 2/3 del ancho por la altura. ¿Cuánto sería la altura de ese sector parabólico, desde el eje de las X hasta la parte más alta de la parábola? ¿Cuánto sería la altura? Estoy diciendo. Fíjense que ahí lo tienen marcado en el eje de las Y. Julieta dice 3, y bueno, yo estoy de acuerdo con Julieta. O sea, 3 es la altura ahí, ¿no es cierto? Ese H. O N y M, porque el H se lo van a confundir con la coordenada del vértice. Entonces, ¿cuánto sería el ancho entre donde corta la parábola al eje X en un punto, corta en 2 puntos? ¿Cómo puedo saber yo qué distancia hay entre esos 2 puntos? Primero tengo que saber cuánto vale cada punto. Y entonces le pregunto a la ecuación cuánto valdrá X cuando Y, cuánto vale Y cuando estoy sobre el eje de las X. ¿Alguien me puede decir cuál es el valor de Y cuando estoy sobre el eje de X? Julieta dice 0. Muy bien, Julieta, de acuerdo contigo.
Entonces le pregunto a la ecuación, ¿cuál será el valor de x cuando y vale 0? Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar ahí por el valor 0. 0 menos 3, ¿cuánto es? Si a 0 le resto menos 3, ¿cuánto queda? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3 por menos 8. ¿Cuánto será? 24. 24 positivo. Bien, entonces yo puedo decir x menos 2 es igual a la raíz cuadrada, paso el cuadrado al otro miembro, raíz cuadrada de 24. ¿Se puede calcular raíz cuadrada de 24? Sí, porque es un número positivo, entonces calculo la raíz. Fíjense ahí cómo lo escribió la I. El resultado de la raíz es más y menos raíz de 24. Va a dar un resultado que es casi 5, ¿no es cierto? Porque si fuera raíz de 25 Sí. daría 5. Entonces, ¿Cuánto es la raíz de 24? 4,89. Gracias. 4,89. Entonces tenemos más 4,89 por un lado, y por el otro lado tendremos menos 4,89. Y después, fíjense que tenemos x menos 2, ese menos 2 lo paso al otro lado sumando, entonces me quedaría más 4,89 más 2, y por el otro lado menos 4,89 menos 2, Cris, me parece que sería ahí. En el x2. 6,89 da el que los dos son positivos. Perdón, y ahí es menos 2,89. Entonces, ¿qué distancia hay entre 6,89 y menos 2,89? En un punto corta en 6,89 positivo y en el otro en menos 2,89. ¿Cuál es la distancia total? Ahí tienen el gráfico. 9,78. ¿Cómo lo obtuviste ese 9,78? Sumando los dos valores. Sumando los dos valores. Fíjense que para llegar al 0 yo tengo que recorrer 6,89 unidades. Y después del 0 al menos 2,89 tengo que recorrer 2,89 unidades hacia el lado negativo. Entonces se suman y les da 9, ¿cuánto? ¿Cuál era el valor? Perdón, 9,78 me parece. 9,78. 9,78. O sea que la distancia horizontal, que llamamos M, donde se corta el eje X por una rama y la otra de la parábola, ese ancho es de 9,78. Entonces ya puedo calcular la superficie, que es 2/3 de M por N. Entonces, la altura era N, es igual a... Cambia la voz. 9,78. Vamos a poner el ancho por N, que es 3. Fíjense que estoy multiplicando por 3 y dividiendo por 3. Puedo simplificar y eso me va a quedar igual a 2 veces 9,78. 8 por 2, 16, me llevo 1. 2 por 7, 14, 1, 15, me llevo 1. 2 por 1, 18 y 1, 19. Esa es la superficie.
metros, centímetros o lo que fuera al cuadrado. Porque es una superficie. Pongamos metros cuadrados, kilómetros, yardas, pulgadas. ¿Alguna duda? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Quieren que veamos algo de nuevo? ¿Está claro? ¿Quedó claro esto? Yo propondría un ejercicio donde tengan que, en este caso despejamos P restando, pero ¿qué pasaría si tuviéramos H, K, pero no tuviésemos P? Bueno, plantéalo. O sea, yo ahora armo una nueva. Pongo la pantalla blanca. Decime cómo es lo que querés hacer y lo hacemos. Dame los datos. A ver, déjeme pensar. Tengamos el vértice, por ejemplo, Bueno, decime el vértice. en 4, 3. Un punto de la curva que sea 8, 7. Nada más. Entonces ahí hay que averiguar cuál es la ecuación de esa parábola, que tendríamos que decir que es eje horizontal también. Podría ser horizontal o vertical, vamos a elegir que sea eje horizontal. Si hay que encontrar la ecuación de la parábola, obviamente para eso van a necesitar calcular el valor de P. ¿Ya lo hiciste? No. Lo que me gustaría es que traten de resolverlo los alumnos y que nos vayan dictando cómo hacerlo. Sí, lo ideal, yo lo voy a resolver antes porque quiero ver qué dé. Bueno, pero ¿Qué querés entonces? La ecuación. La ecuación. Entonces en es este caso, digamos, lo conveniente con un tipo de ejercicio como este sería que ustedes armen un gráfico de coordenadas en el plano, pongan el valor, dónde está ubicado el punto, ¿m? El punto que es vértice y el haciendo. punto que pertenece a la parábola. Entonces ahí solito, digamos, ya se les va a ir representando un poco más, ¿cierto? Y sabemos que es a eje horizontal. El eje tiene que pasar por el vértice. ¿Mm? Sí, me da Bueno, cierre. bueno. Entonces vayan proponiendo ustedes cómo podríamos resolver esto.
Bueno, una cosa. Perdón, chicos. Parece raro. Perdón, estamos hablando de parámetro, nada más. ¿Pueden un minuto acá? Ahí está, porque quiero comer algo. ¿Y qué parece? ¿Qué ideas nos pueden tirar? ¿Están ahí? Estar, supongo que están, no sé si están dibujando, si están escribiendo, están haciendo cálculos. Estamos, dice Valentina. Primero hagan lo que dijo Alejandro de plantear el sistema de ejes coordenados, la posición del vértice B, la posición del punto P de la curva, uniendo ese punto P con el vértice B, sabiendo que es eje horizontal, van a tener una idea aproximada de cómo va a ser la curva. Y después planteen la ecuación genérica, así sin valores, sea y menos k al cuadrado o x menos h al cuadrado, la que ustedes piensen que corresponde, igual a 4p por el otro término. Y una vez que hayan planteado eso, fíjense qué valores pueden reemplazar y qué valores no pueden reemplazar. Y Vicky, por favor, avísame si escriben algo en el chat. Por supuesto, yo te aviso, estoy mirando.
¿Cuál les parece de estas dos? ¿Qué es, la 1 o la 2? La 2. La 2, muy bien. Perfecto. Entonces, ya por descarte, tenemos algo menos. ¿Qué valores de ahí podés reemplazar? ¿Qué valores tenés? Como para decir reemplazo. H y K. A ver, ¿cuánto vale K? 3. Ahí Agustina dice, y Valentina, I menos K al cuadrado igual a 4P por X menos H. Sí, que es la ecuación 2. ¿Sí? ¿Y cuánto vale H? No, ¿quién estaba hablando recién? Yo, Valentina. H vale Valentina. 4. H vale 4. Perfecto. ¿El valor de P lo tenés? Epa, ¿qué pasó acá? Tentativamente esa es la curva. El foco no sabemos dónde está. Entonces el valor de P no lo tenemos. Pero sí tenemos las coordenadas X e Y de este punto de la curva que conocemos. Entonces reemplazamos esos valores en la ecuación. ¿Cuánto pongo donde dice Y? ¿Valentina? 7. 7. ¿Cuánto ponemos donde dice X? 8. 8. O sea, simplemente hemos reemplazado los valores que tenemos en la ecuación. Entonces, por descarte, única incógnita P. 7 menos 3 es 4. 4 al cuadrado igual a 4 por P. 8 menos 4 es 4. Entonces, de ahí despejamos P. 16 sobre el 4 lo pasamos a dividir, el otro también, quedaría 16 sobre 16 igual a P. Que nos quedó 1 positivo y que concuerda con que las ramas se dirigen hacia el sentido positivo de las X, o sea que cierra que el valor de P es positivo y nos dio positivo. Entonces ahora llevamos este valor de P a la ecuación. Nos va a quedar I menos 3 al cuadrado igual a 4 por 1 factor de X menos 4. Y este 4 por 1 directamente ponemos 4. Y esa es la ecuación que nos queda. Vieron que es muy fácil, cuesta darse cuenta nomás, pero es fácil. Alejandro, ¿a vos se te ocurre algún otro ejercicio de parábola? ¿O a vos, Vicky? No, no sé si ellos han tenido algún problema con algún tipo de ejercicio que recuerden de cuando practicaban, que quieren que veamos. Porque en cuanto a parábola creo que no hay mucho más que hablar, de verdad. Sí, creo, Gus y Ale, que lo fundamental es tratar de reconocer de qué tipo de parábola es. Una vez que lo reconocen es fácil. Entonces, digamos, como resumiendo lo que vimos hasta ahora,
En la ecuación de una parábola, ustedes van a tener X e Y. ¿Qué son? ¿Qué es X e Y? X e Y son las coordenadas de puntos en el espacio, en el plano, perdón. Son las coordenadas de cualquier punto del plano que pertenezca a la parábola. Como vimos recién, podemos reemplazar X e Y por las coordenadas de un punto que yo sé que pertenece. H y K son las coordenadas de un punto de la parábola, que es el vértice. Por eso, yo para reemplazar y encontrar el valor del parámetro, uso X e Y, el valor de cualquier punto menos del vértice, que si bien es un punto de la parábola, va a tener los mismos valores que H y K y se van a anular, no me sirve. Entonces, H y K, recuerden, coordenadas del vértice. X e Y, coordenadas de cualquier punto de la parábola menos el vértice. P es el parámetro. El parámetro es la distancia que hay cuando voy del vértice al foco. Siempre es parto en el vértice y llego al foco. La distancia va a ser la misma si fuera a la inversa, pero es importante siempre ir del vértice al foco para que me dé qué sentido tiene eso. Si voy para el lado positivo o voy para el lado negativo, tanto de las X como de las Y. Eso es lo que compone la ecuación de la parábola. Entonces, si es a eje vertical, recuerden que el eje o la recta que es paralela al eje de la parábola siempre está elevado a la 1. Es 4p por lo que sigue. Ahí va x si es una parábola a eje horizontal, o irá y menos k en el caso de una parábola vertical. Eso es, en resumen, lo que tenemos en la parábola, en la ecuación de la parábola. Si un punto pertenece o no pertenece a la línea esa que forma la parábola, es fácil, se tiene que verificar la igualdad de la ecuación. Si no la verifica, ese punto está afuera de la parábola, no pertenece. Bien. Aquí tenemos otro gráfico, fíjense. Y ese gráfico tenemos dos líneas que vienen, son curvas, se acercan a un punto que es el de máxima proximidad y después se empiezan a alejar de la misma manera que venían acercándose, ahora se van alejando. Eso se denomina, ¿alguien me puede decir cómo llamábamos a este tipo de curvas? Que son dos curvas que se enfrentan. Muy surrealista el dibujo. No, bueno, pero creo que se entiende. Se entiende. No te retamos. ¿Alguien recuerda cómo se llamaban estas dos líneas? Es una sección cónica, es la única que tenía dos líneas. Las otras eran una hipérbola, dice Valentina, muy bien, hipérbola. Perfecto. Hipérbola. Entonces, la hipérbola, fíjense que cuando nosotros la ponemos, la graficamos en un plano ordenado, podemos encontrar en toda hipérbola los vértices. Los vértices son los dos puntos que pertenecen uno a cada una de las ramas de la hipérbola que están con máxima proximidad, los que están más cerquita. El vértice 1 y el vértice 2. Esos vértices están sobre una recta. Fíjense, en este caso es una recta horizontal, le hemos puesto X. Puede ser coincidir con el eje de las X o no, o ser un eje paralelo al eje X. Sobre esa recta están los vértices y también están dos puntos muy importantes y son necesarios para construir la hipérbola, que son los focos. Entonces, en ese eje
le llamamos eje real. Sobre ese eje se ubican los vértices y los focos. Y si ustedes ven las dos líneas de la hipérbola, parece que fueran hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero la hipérbola es a eje horizontal. El eje horizontal es el que es el eje real, ¿eh?, de la hipérbola. Y el eje real es donde están los vértices y los focos. Hay otro eje, fíjense que en este caso es un eje vertical que pasa por el medio de la hipérbola. La hipérbola se desarrolla alrededor de ese eje, va para arriba, alrededor, a los costados, ¿no es cierto? Va hacia arriba y hacia abajo, pero nunca lo toca, y ese le llamamos eje imaginario. Y que no hay que confundir con el eje Y. Con el eje Y. Fíjense. Yo acá hice coincidir el real con el eje X. Lo hice coincidir, pero podría estar en otro lado. Pero tengan en cuenta que una cosa es el eje focal, por así decirle, y otra cosa es el eje X. Que puede o no coincidir. Y en este caso, por ejemplo, el eje imaginario es paralelo al eje Y, pero no coincide con el eje Y. Bueno, recuerden que la hipérbola, la ecuación de una hipérbola, tenía dos fracciones. Estaba compuesta, un miembro eran dos fracciones, en el otro teníamos el número 1. Los numeradores de las fracciones llevaban puntos, coordenadas de puntos. A X le restábamos H, como siempre restamos H, y H era la coordenada en abscisa del centro de la hipérbola. El centro es donde se cortan los dos ejes, el imaginario con el real. Y el otro, y todo eso entre paréntesis elevado al cuadrado. El otro numerador de la otra fracción lleva la otra coordenada, y le restamos K. K es la coordenada en ordenada del centro. Todo eso entre paréntesis al cuadrado. Ahora tenemos que calcular los denominadores y los signos. Pero esto no sé nada. ¿Qué están haciendo de la hipérbola? No, pero yo... Bueno, fíjense. Perdón, Ale, escúchame un Sí. segundo. Voy a poner un gráfico bueno porque... No, de verdad, o sea, está el PowerPoint con hipérbola. Dame un segundito, Ale. Please. ¿Sí? ¿Qué querés insinuar? ¿Que no se entiende el gráfico ese? No, porque están los gráficos que están súper bien hechitos, donde se los ve bien para que los chicos puedan verlo. Espérame un segundito. No. A ver. Causal de divorcio esto, ¿eh? Sí. ¿Puedo decir? A ver. Hipérbola. Acá está. Ahí vamos. Mira qué hermoso gráfico. Ahí está. Ahí está. Bueno. No, un si vamos poco a más repasar o menos de teoría, precisión, pero es lo mismo que el otro. para repasar teoría está bueno hacerlo desde un gráfico Es que lo se mismo entienda. que el otro gráfico. Ujú. Bueno. Fíjense, bueno, ahí tenemos de nuevo una hipérbola, las dos ramas que están, las dos líneas curvas blancas, son las ramas de la hipérbola. Cortan al eje real, que es uno de los ejes de simetría. Fíjense que el eje real es ese que está horizontal, y donde la línea corta al eje están los vértices, que acá están marcados con unos puntitos rojos. Esos son los vértices. Luego, más adentro, pero sobre el mismo eje, encerrado por las curvas, por las dos ramas de la hipérbola, tenemos otros dos puntos muy importantes que son los focos. Ahí están siendo marcados. Donde después tenemos otro eje que es perpendicular al eje real, que es el eje imaginario. También es un eje de simetría, porque fíjense que si yo, como le decía Cristina, si estuviera en un papel y doblo por el eje vertical, voy a obtener
van a coincidir las dos curvas. Si yo lo doblo por el eje horizontal, también van a superponerse una con otra. Hay simetría del lado de arriba con el de abajo, y si lo doblo por el eje imaginario, lo de izquierda y lo de la derecha también son simétricos. Donde se cortan los dos ejes es el centro de mi hipérbola. Y esas coordenadas del centro son los que denominamos H y K. Recuerdan que en la parábola recién eran las coordenadas del vértice. Acá son las coordenadas del centro. Y el centro de la hipérbola es donde se cortan el eje imaginario con el real. ¿Bien? Sí, señor. Bueno, Para mí está correctísimo. fíjense entonces que si yo tomo la distancia que hay desde el centro a un vértice o al otro, es la misma distancia porque está justo equidistante, está al medio, y eso le llamamos A, que es la distancia que hay entre un vértice y el centro. O sea que entre vértice y vértice están separados por una distancia que es igual a 2 veces A, 2A. Eso es la distancia entre un vértice y el otro. Después hay, fíjense, la distancia que va del centro, también con el mismo centro, y un foco, que es la misma distancia que hay desde el centro al otro foco. Tenemos foco 1 y foco 2. Fíjense que si yo tomo un compás, clavo la aguja del compás en el centro, y la mina del compás la pongo en el foco, cualquiera de ellos, 1 o 2, yo puedo con el compás trazar una circunferencia. Bien. Trazo Estoy dibujando el compás. Trazo una circunferencia cuyo radio es igual a C, y C es la distancia que hay del centro a cualquiera de los dos focos. Bien. Entonces queda esa circunferencia amarilla que ustedes ven en línea de puntos. Ahora me voy a recurrir a una paralela al eje imaginario que pase por el vértice, cualquiera de los dos vértices. Fíjense, es una línea de puntos, de guiones, que es blanca. La hago pasar por el vértice. Y donde corta a la circunferencia, bueno, esa va a ser la medida de B. B. Entonces, si nos fijamos que C, al ser el radio de la circunferencia, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. B, un cateto, y el otro cateto se llama A. Ustedes ven el triángulo que se ha quedado formado. Si yo lo extraigo, y fíjense, lo ponemos acá en amarillo, abajo, tenemos C es la distancia del centro al foco, es la semidistancia focal. A es la distancia del centro al vértice. Y B es ese segmento con línea de guiones blanco que encuentro sobre una perpendicular al eje real que pasa por el vértice, donde lo corta la circunferencia de radio igual a C. Y ahí me queda denominado B. B, para que lo vea, está siempre ubicado sobre el eje imaginario. Acá recurrimos a una paralela para poder encontrar cuánto mide B. Pero B es un valor que está ubicado sobre el eje imaginario, que es el eje vertical en este caso. Bueno, fíjense que B, A y C conforman un triángulo rectángulo donde puedo aplicar Pitágoras. Entonces, si por una de esas casualidades yo no conozco el valor de B, lo puedo despejar de Pitágoras. Diría que es igual, B sería igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De C al cuadrado menos A al cuadrado. Entonces, de esa manera yo puedo encontrar el valor de B, o puedo encontrar el valor de A, o
como está planteado ahí, podría encontrar el valor de C, según cuál sea mi incógnita y cuáles sean mis datos conocidos. Bien, eso Acá para hay sí, perdón. Esto que estoy señalando acá como con rayitos es súper, súper importante. Es una característica que si a mí me dicen, che, se trata de una cónica y la única referencia que me dan es esta, esto ya me está diciendo que estamos hablando de una hipérbola. Que es, si esa característica es que la excentricidad es mayor que 1, es una hipérbola. No puede ser ninguna otra cónica que no sea una hipérbola. Y fíjense, ¿por qué es mayor que 1? Porque C sobre A, en este caso es hipotenusa dividida a un cateto. Siempre la hipotenusa es más grande que cualquiera de los catetos. Entonces, si divido algo por algo más chico, el resultado va a ser mayor que 1. Recuerden que la excentricidad, por ejemplo, en la elipse, era menor que 1. ¿Por qué? Porque C no era la hipotenusa ahí. C era uno de los catetos, la hipotenusa era A. Entonces dividíamos algo por algo más grande y siempre nos daba menor que 1. En caso de hipérbola, siempre da mayor que 1. O sea, si me dicen, ¿cuál es el nombre de una cónica cuya excentricidad siempre es mayor que 1? Ya está, hipérbola. A través de eso ya la puedo sacar. Bien. Entonces eso es un resumen de la hipérbola. Recuerden que esta hipérbola, si nosotros la giramos 90 grados, también es una hipérbola, cuyo eje, fíjense, el eje, en este caso, es a eje vertical, y el eje imaginario es el horizontal, que pasa por el medio, que es utilizado para construir estas ramas que conforman la hipérbola, pero no lo tocan nunca. El eje real es el que es cortado por las ramas, y donde están, al cortarse, marcan los vértices, y encerrado por las ramas de un lado y del otro están los focos. Siempre B es el componente sobre el eje imaginario. Y B, en la ecuación, ya vamos a ver, cuando lo referimos a la hipérbola a un sistema de ejes coordenados, entonces ahí podemos construir la ecuación, y en esa ecuación vamos a utilizar A y B. Son los dos catetos de este triángulo rectángulo. Uno va a tener signo positivo, una fracción con signo positivo, y otra fracción con signo negativo. ¿Querés que hagamos uno, Ale? Sí, es simplemente decirles que la que tiene el signo negativo va a ser el denominador, ahí va a ir como denominador B. Entonces eso me va a indicar cuál es el eje real y cuál es el imaginario, si es a eje horizontal o es a eje vertical. Perdón, si quieren vemos las ecuaciones previamente, ¿ah? O ahora las vemos. Ahí estamos. A ver, pongamos una, bueno, acá ya les da, dice, fíjense, esta hipérbola que estamos viendo acá en azul, es una hipérbola, se enfrentan las dos curvas y es a eje horizontal, porque el eje horizontal es el que es cortado por las dos ramas de la hipérbola. Donde se cortan, no está marcado acá en el dibujo, pero ahí están los vértices. Y encerrado por las ramas, fíjense los puntos rojos que están sobre el eje horizontal, son los focos. No están marcados los vértices, pero es fácil de verlo, porque es los puntos donde corta el eje real de la hipérbola a las ramas. El otro eje, el que es horizontal, el que es vertical, perdón, es el eje imaginario. Entonces, el eje imaginario es paralelo al eje de la Y. Entonces, debajo del término donde tengo I menos K, fíjense, acá,
o sea, es lo que está, el término que está a la derecha. Voy a poner B. B, que es la medida sobre el cateto, es el triángulo, es la medida que marco sobre el eje imaginario. Y la voy a anteceder de un signo negativo. Signo negativo me dice que la curva a ese eje no lo corta. ¿Mm? Y entonces no me queda otra alternativa que A, ponerla en la fracción que es antecedida por un signo positivo. Entonces, como denominador pongo al cuadrado en la primera, debajo de las X, porque el eje real es el eje horizontal, paralelo al eje X. Y con signo negativo, la otra fracción. O sea, una positiva y una negativa. Todo igualado a 1. Arriba que tenemos X e Y son las coordenadas de todos y cualquiera de los puntos que componen estas dos líneas. H y K son las coordenadas del centro. Fíjense, acá tenemos H y K. Donde se cortan está el punto que es centro. Tiene H en X y K en Y. O sea, como numeradores tengo coordenadas de puntos. Como denominadores, dos distancias. Una es A y otra es B. Siempre todo va al cuadrado. A y B, A es la distancia del centro al vértice y B es una distancia sobre, que es el otro cateto, sobre el eje imaginario. Por eso va con signo negativo. Todo igualado a 1. Bien. Si eso tenganlo bien en cuenta, el signo negativo va con el eje imaginario. Fíjense, en este caso, el eje imaginario, el que no es tocado por las curvas azules, es el eje horizontal. Perdónale, voy a pasar una más. Prefiero esta ecuación. Bueno, ahí está, ya nos joró. Entonces, como es horizontal, el signo menos va a preceder a la fracción que contiene a la variable x. Y el signo positivo precede al que tiene y, porque es y, o sea, el eje real es vertical. No es el eje y de ordenadas, pero sí una paralela al eje. Fíjense, acá está marcado donde corta en A y en menos A, corta y tenemos los vértices, y también tenemos ubicados los focos que están con un punto rojo. Siempre siendo P un punto cualquiera de las dos ramas de esta P mayúscula, ¿no? ¿Mm? No confundir con el parámetro de la No, parábola. es P mayúscula, ¿eh? Es un punto cualquiera. Acá marcamos uno, tienen infinitos uno al lado del otro que componen esas dos líneas azules. La distancia que hay del punto a un foco, si de P vamos al foco acá que está más abajo y le resto la otra distancia, siempre la diferencia va a ser la misma. No importa cuán cerca o cuán lejos esté el punto, las distancias pueden ser enormes entre el punto y un foco, y entre el punto y el otro foco, la resta entre las dos siempre va a dar lo mismo. Y la resta va a ser igual a 2A. ¿Está claro? Bien. Hay líneas en una hipérbola, hay rectas. Una única aclaración, Ali, por las dudas. ¿Sí? Yo estuve escribiendo acá, fíjense, cuando ustedes ven que B en la construcción es paralelo a X, seguro que B va debajo de X. Si A, que es la distancia del vértice al eje de simetría, es paralelo o es coincidente con el eje de ordenada, A va debajo del eje de ordenada. O sea, va como denominador del eje de ordenada. Es otra manera, aparte del signo y demás, de orientarse, ¿sí? Eso solo. Y recuerden que una fracción es con signo positivo y la otra negativo. Si las dos tuvieran signo positivo, sería la ecuación de una elipse. Yo la veo así, digo, esto es la ecuación de una elipse. Pero acá tenemos una positiva y uno negativo. Bien, y hay las dos rectas, esas que están marcadas en línea negra, continua,
son asíntotas. Y las asíntotas, ahí tenemos la ecuación de las asíntotas, son rectas que acompañan a la curva. Nosotros cortamos ahí, pero estos siguen hasta el infinito, se pueden seguir, y cada vez la línea azul va a estar más cerca de la línea negra. Se van a ir aproximando, pero nunca se van a tocar. Se van aproximando, las va acompañando y va marcando cuál es el rumbo de cada una de las ramas. Y esas son las ecuaciones de las asíntotas. Bueno, ¿hacemos un ejercicio? Como quieran. Ahí tenemos un ejercicio. Este ya lo hemos hecho, pero de cualquier forma, fue hace mucho, podemos hacerlo. ¿Se animan? Una pena que esté esto acá. Qué pena que no. Si empiezo ya se me sale salta la térmica. Y bórralo. Eso estoy haciendo. Ah, no respiro, sácalo. Ya está. ¿Estos chicos han descansado algo? No. Bueno, tienen que descansar un poco, me parece, ¿no? ¿Veis? Disculpa, habría que decir cuál es, si es horizontal o vertical, ¿no? Bueno, ahí salía horizontal con la gráfica, con la Entonces fórmula. hacía falta la gráfica, por eso estaba. Bueno, se soluciona rápidamente. Chicos, vamos a descansar 20 minutos porque ustedes no han parado. Vamos a descansar un poquito. Sigo yo después, pero un poco de paz. Perdón, ¿Hasta estaba qué hablando hora? sin micrófono. 20 minutos. Hasta las 20 -5. minutos. Sí, A las 2 menos 5 volvemos. sí.